Hola, soy Ronnie y los invito a que sigan el canal de mi amigo Christopher rumbo al 2026. Invitado de Alfombra Roja y Caravanas, Jorge Pietrasanta. Muchas gracias, Jorge. Christopher, muchas gracias. Saludos a todos. Jorge, pues antes que nada agradecerte que nos permites estar hoy aquí, robarte un poco de tu tiempo. Y nuestra entrevista es algo como queremos saber más de tu vida, más verlo desde este lado humano, sí. ¿Sale? Entonces, platícanos, Jorge, ¿en dónde fue que naciste? ¿En dónde creció Jorge Pietrasanta? Yo crecí entre la colonia Condesa y la colonia Jardín Balbuena, aquí en la Ciudad de México. De hecho, nací en la Ciudad de México, ahora vivo en el área conurbada, en la zona Esmeralda, pero nací ahí fueron mis primeros años, mi infancia, entre la casa de mis abuelos en la Condesa y la casa de mis papás en Jardín Balbuena. Excelente. Me imagino un joven lleno de sueños. ¿Cómo era Jorge Pietrasanta eso de los 12, 13 años? ¿Cómo era? A esa edad jugaba fútbol americano. De hecho, desde esos años me surgió la inquietud de ser comentarista de deportes, porque al jugar fútbol americano se te presentan y al gustarte los deportes, pues los sueños, ¿no? Los sueños de qué voy a hacer y todo esto. Y como además el americano, y desde entonces pregunté yo cómo podía hacer para ser comentarista de deportes. Yo quería ser de americano, ¿no? Okay. Y desde esas fechas, o de fútbol, o de todos los deportes, porque era yo un enajenado de jugar y de ver los deportes. Me sabía yo las alineaciones de todos los equipos, del americano, veía el tenis como loco, veía el boxeo como loco, todas las peleas, todo. Yo prefería quedarme en mi casa a ver deportes, o salir a jugar, en este caso el que jugaba en forma que era el americano, a hacer otra cosa. Entonces, pues ese era mi sueño y yo me narraba, ¿no? Jugando, como lo hacen muchos niños. Así es. Y a 12, 13 años por ahí estaba yo, pues más o menos terminando las infantiles de americanos, que luego llegué yo hasta el cuarto año de Liga Mayor. ¿Qué equipo jugó? En esa edad estaba yo en Tigrillos. Tigrillos. Que antes era de educación, nos coachaba el coach Bodega, era el entrenador en jefe de todas las categorías hasta la mayor, ahí por la Ciudad Deportiva. Ya después me cambié para las juveniles, cambié a los mastines de la UAM, la Universidad Metropolitana, que en Liga Mayor ya fuimos Panteras Negras de la UAM. Ese fue mi carrera de 14 años jugando al americano, y fui coach como unos 10 más o menos. Ah, fue coach de fútbol. Sí, fui entrenador desde los chiquititos, los baby, hasta Liga Intermedia. Excelente. Y entonces, ¿cómo es que nace o cuál es su primer roce con los medios de comunicación? Como narrador, ¿usted estudió eso? Sí. ¿O cómo fue? Sí, estudié comunicación pensando en ser comentarista deportivo, porque hay muchos compañeros que declaran que son futbolistas frustrados. Afortunadamente yo no, porque el deporte que más me gustó lo jugué a la máxima categoría, ¿no? Entonces no me... Yo soy uno de esos, yo creo que soy un futbolista frustrado. Porque... ¿Eres de ese grupo? Sí, soy de ese... La mayoría se dedican a esto al fútbol, por eso. Yo me considero comentarista de deportes en general, porque sí, inclusive he transmitido el tenis, el box, el fútbol americano, Juegos Olímpicos, el fútbol, aunque mi carrera me han ido enfocando más al fútbol, ¿no? Entonces estudié comunicación y luego estudié un curso, debe existir todavía, la escuela de don Raúl del Campo Jr., ahí estudié cuando él todavía vivía, que era un extraordinario productor, era el productor de radio de los partidos de fútbol, y él llegó a ser productor en programas de radio, inclusive de Pedro Infante y cosas así. Entonces, ¿usted empezó en radio entonces? Entre radio y tele, sí, casi lo primero que se hace es radio y cancha. Le llamaba a don Raúl del Campo la portería de los pendejos, porque como era la portería del lado sur del Estadio Azteca, entonces todo pasaba del otro lado, el norte, de ahí salían los jugadores, ahí eran las entrevistas, ahí era todo, y entonces la de los pendejos, los que empezábamos, era la otra, en donde ya nada más te mandaban 2, 3 comentarios en todo el partido y no te involucrabas en otra cosa, ¿no? Pero eso era para irlos fogueando en este medio, me imagino. Sí. Era para que ustedes fueran agarrando esa cancha, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue lo que te motivó? Lo que tú dijiste, me voy a trazar una meta y voy a ser de los periodistas
o de los, perdón, de los narradores pilares de México, porque tú eres de esos, tú lograste esa escuela quizá en Televisa, pero hoy en un medio tan importante como lo es ESPN. Sí, fueron varias mis inspiraciones, pero sobre todo de compañeros, que yo primero los veía como mis ídolos del comentario deportivo, uno de ellos, Toño de Valdés, porque como a mí me gustaba más el americano y era el deporte que jugaba, pues era así como que mi máximo, ¿no? Verlo tan joven y transmitiendo ya los partidos de americano, de base y todo eso, yo decía, pues yo quiero llegar a hacer lo que él hace, ¿no? Eso del lado del joven, del periodista o comentarista joven, digamos, ¿no? Y del veterano, pues eran varios, sobre todo Ángel Fernández, aunque yo nunca tuve una influencia directa en mi narración de ellos, sí fueron inspiración para mí. Porque hay que buscar un estilo propio. Sí, claro. Y tú lo has logrado a lo largo del tiempo, porque ¿cómo es ir encontrando ese estilo? Porque te encontraste en Televisa ya cuando entraste al fútbol, ya estaba Enrique Bermúdez, estaba personajes, ¿cómo es nadar contra ellos? Porque aunque sean compañeros, llega a ser competencia interna, pero es competencia. Sí, claro que le des. Primero son tu inspiración, son tus ídolos, digamos, la gente que quiere seguir sus pasos, porque es muy cierto lo que dicen, que si tú quieres ser exitoso, sigue a los exitosos, ¿no? Si tú quieres fracasar, pues vete con la gente que no ha hecho nada de su vida. Entonces, yo por eso procuré siempre llevarme muy bien con ellos, que además son unas personas extraordinarias y son mis amigos, pero no copiarles. Yo, por ejemplo, no seguía lo que hacen muchos, ¿no? Narraciones de otros países. Hay muchos que se dejan influenciar por el narrador argentino o por el colombiano. Yo no lo seguía para que no hubiera una influencia de eso, ¿no? Yo quise hacer siempre mi manera de narrar con mi lenguaje, formando un estilo con ello, tomando cositas que escuchas en la calle, muchas de estas cosas. Por eso yo luego digo, me paro de pie, porque llegó, en lugar del me pongo de pie, llegué a escucharlo en la calle, claro. Agarrar frasecitas así del día a día, ¿no? Y con base en eso y en el estudio y la cultura me fui adentrando. Algo que creo que es muy importante hasta para formar un poco el estilo es el estudiar, el llevar una carrera universitaria, y se puede ser comunicólogo mejor. Excelente. Jorge, ¿cómo ha cambiado el periodismo de cuando tú empezaste a hoy? Hoy es más polémica, quizá lo que más vende es ser polémico. Sí. Pero ¿cómo ha cambiado? Porque tú entraste a este periodismo serio, el que era informar, comunicar. Hoy este periodismo es polémico. ¿Cómo fue eso, Jorge? Yo pienso que sobre todo el cambio se dio con el boom de José Ramón Fernández, que es el amo de la polémica deportiva. Eso lo tenemos que reconocer todos, es el maestro y el amo de la polémica deportiva. Y luego con el auge de las redes sociales, ¡fum!, explotó. Y realmente lo que hacemos nosotros, hay muchos periodistas en la televisión deportiva, pero lo que hacemos nosotros en los programas, ¿cuáles se llaman? Shows. Nosotros hacemos televisión. Y la televisión tiene que ser divertida, y eso es lo que mucha gente que quiere ver seriedad en esto no lo comprende, pero la gran mayoría quiere divertirse. Claro. Si tú vas a ver un periodista serio, pues lo tienes en la información general, en este tipo de cortes de información. Pero yo creo que en el deporte, si nosotros nos sentamos a ver un partido para divertirnos, ¿por qué no nos vamos a sentar a ver un show de polémica para divertirnos, no? Y nosotros colaborar con esa diversión. Yo por eso no veo nada de malo el que diga uno a qué equipo le va, ese tipo de cosas. Yo me divierto mucho haciendo programas y espero que la gente también lo haga. Oye, Jorge, pero es difícil, por ejemplo, cuando hay una polémica con alguien que a lo mejor es muy tu compañero y de repente en el programa explotan y es yo tengo mi punto de vista y tú tienes el tuyo y vamos a chocar. ¿Cómo es llevar eso? ¿Se queda ahí en la mesa? Sí. ¿O sí se llegan a enojar a veces fuera de cámara? Se queda en la mesa. Yo te puedo decir que el 98% de las ocasiones, ¿no? Y por lo mismo se controla con
Mauricio y May, por ejemplo, lleva una gran amistad de 20 años y nos peleamos casi todos los días en los programas, y se acaba el programa y seguimos siendo los mismos amigos de siempre. Hay otros con los que sí nos cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo, aunque me llevo bien fuera con Álvaro Morales. Héctor Huerta, permítanme un momento. Sígueme y no me sigas. ¿Qué vas a hacer? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasó, Pietra? ¿Qué pasó, Pietrilla? Grábenlo, por favor, graben esta payasada. Para mostrársela. ¡Eliminada las Chivas! Mostrarle. Bronca seria terminando el programa porque es su manera de ser, ¿no? Sí. Tampoco lo vas a cambiar, como él no me va a cambiar a mí, ¿no? Pero a veces es complicado. Con la mayoría muy bien, ¿eh? Y de hecho con él, que varios años trabajamos juntos, pues fuera de ese día, por ahí algún otro X, no tuvimos así mayor problema, ¿eh? Ahora ya no coincidimos en programas, pero pues nos llevamos bien. ¿Te gustan las redes sociales? Sí. De hecho, así te contactamos. ¿Cómo manejas tú las redes sociales? ¿Cómo no permites que esto a lo mejor te toque a ti como persona? Ajá. O a tu familia? ¿Tu familia qué dice A mi familia no le gusta. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta para nada salir conmigo ni a una de mis hijas. A la otra sí, porque pues, se dedica a la comunicación, ¿no? Y ella maneja incluso mucho en redes sociales de donde trabaja. Pero yo la asumo porque me divierto. O sea, de verdad, hasta la gente esta anónima del que todos conocemos como Twitter, me da mucha risa porque tú puedes, yo he hecho el experimento un día con mi esposa, le dije, mira, voy a poner hola, y puse hola. 3 segundos de qué, hola qué pendejo, así contesta la gente, ¿no? Y me da risa porque pues no puedes ni decir pío ahí, ¿no? Me da risa que se escondan en el anonimato para estar jodiendo gente, ¿no? A mí me divierte ver, por eso luego pongo, a ver qué me van a decir, y dicen cada cosa cada que barbaridad, ¿no? cada barbaridad, y no. Las otras también me gustan, sobre todo el Twitter, porque pues tienes una reacción inmediata de la gente, ¿no? El Instagram es más de imágenes, pero sí, sobre todo eso, me divierte cómo es la gente, no todos, pero la gente de negativa. Sí. Es parte de, ¿no? Sí. Jorge, en Televisa trabajaste con muchas figuras, Uh-huh. pero luego hay mesas de fútbol picante en donde está Hugo Sánchez, está Ricardo Peláez, está... ¿Cómo llevar? Porque ellos tienen de naturaleza, y es normal este ego de yo fui futbolista, Uh-huh. y quizá tú no puedes opinar como yo. ¿Cómo se contralleva eso, Jorge Pietrasanta? Porque es complicado, ¿no? Cuando uno se pone a querer debatir con Hugo Sánchez, pues Hugo Sánchez tiene Sí. un ego grande, ¿no? Y es normal porque lo ganó, pero Sí, ¿cómo es? primero debe uno de tratarlos con mucho respeto. Yo tuve una vez un problemilla ahí con Ricardo Peláez en su regreso, ya había estado antes en su regreso aquí, porque él creyó que yo le estaba El de la bomba, ¿verdad? discutiendo, el que le estaba discutiendo el tema, ¿no? De que si eran amigos o no eran amigos, y no, realmente no fue así, él lo tomó a mal, porque ellos lo ven desde otro punto de vista y tiene toda la razón. Pues uno es el jugador más exitoso de todos los tiempos y el otro es uno de los directivos más exitosos de todos los tiempos en México y fue un gran futbolista. Pero cada quien por eso son los complementos, nosotros somos comunicadores. Yo afortunadamente jugué un deporte en donde pues no se hace tan popular el mejor quarterback de Pumas, por ejemplo, ahora no lo conoce casi nadie, ¿no? Salvo en el medio. Lo mismo era yo en el medio del americano, que me llegó a ir muy bien como jugador, pero pues te conocen en el entorno, no eres público como lo son ellos. Entonces, pero lo jugué, entiendo perfectamente Claro. lo que es un deporte, pero ellos tienen toda la credibilidad del mundo desde esa perspectiva, pero por eso son las combinaciones, los comunicadores con los que conocen de adentro el deporte y se complementa muy bien. A mí nunca me han dicho eso de que yo sí jugué y tú no, ¿eh? Nunca Yo pasa. creo que también porque saben que al deporte a máximo nivel al que yo jugué,
pues ellos tienen el conocimiento, ¿no? De que sé. Sí, claro. Ujú. Jorge, cambiando un poco de tema y vamos a lo que pues hoy es negocio y viene con aras al Mundial. ¿Cómo ves a la selección mexicana? Realmente la gente nos podemos ilusionar con un buen papel. Ujú. En el papel hay buenos jugadores. Pero realmente México, ¿hasta dónde podría llegar en este Mundial? Mira, vamos a tener un mejor papel que el Mundial pasado, eso te lo firmo en donde quieras. Sí. Porque fue un fracaso el Mundial Sí, pasado. fue No nos vuelve a ir de esa una manera lástima como nos eso. fue, porque además el Tata Martino al final de su desempeño como técnico de la selección, pues ya creo que ni le importaba, él estaba mal, el enfermo de la vista, vivía en Argentina, creo, no le dedicaba mucho al equipo y eso pues se reflejó en el campo, ¿no? Hizo cosas absurdas para mí en aquel partido contra Argentina, que no arranca con Edson Álvarez, luego los cambios que hace, ese tipo de cosas. Hoy estamos en buenas manos. Javier Aguirre en una etapa más como técnico de la selección, ya más maduro, comprometido, estamos en muy buenas manos y yo pienso que nos va a ir obviamente mejor que en el Mundial pasado y nos puede ir bien de buscar, que ahora sería no el quinto, el sexto partido por la cantidad de selecciones que hay, ¿no? A ese yo pienso que sí podemos acceder. Depende también de en qué momento lleguen los jugadores base de la selección y que no se nos vaya a lesionar ninguno, ¿no? Hay dudas en la portería, no le veo perdóname, a Malagón, igual ni a Talavera, bueno, a Tala Rangel, ¿no? Rangel, como para hacerse cargo de la portería. No nos vaya a sorprender Javier Aguirre con Memo Ochoa, porque pues Memo Ochoa está comprobado, lo único es que necesita jugar, porque si no va a encontrar equipo, pues no hay manera. Otro por ahí. A mí me gusta más Tala, honestamente, y no por el equipo en el que juega. Me gusta más Tala que Malagón, porque Tala juega mejor con los pies, porque sabe perfectamente lo que es ser un portero de equipo importante. Y Malagón vive un mal momento y le cuesta mucho trabajo las salidas. Y lo vimos el domingo pasado, dudó. Lo acabamos de ver y lo vimos con la selección y caray, no me da confianza. Los otros puestos me dan mucha confianza. Tenemos cuatro defensas centrales muy buenos. Tenemos por lo menos 3 laterales izquierdos muy buenos. Poquito de falla en la lateral derecha, pero hay muy buena media cancha. Tenemos extraordinarios por lo menos 2 delanteros, si no hasta 3 o 4. Y por los costados hay muy buenos jugadores. Yo pienso que nos va a ir bien. Excelente. Ojalá. Aguirre en el 2010 nos sorprendió metiendo al Conejo, que no nos sorprenda lo de Memo. Y sentó a Memo en aquel 2010. A mí no me sorprendería nada, Yo sé que no le convence Malagón. Y al momento que vive y él como que muy distraído, pensando más en lo que digan las redes o lo que diga yo, lo que diga mucha gente, no más a lo que él se tiene que dedicar. Excelente. Jorge, para ir terminando esta entrevista y otra vez hacemos agradecimiento. ¿Cómo es Jorge Pietrasanta en el seno familiar? ¿Qué le gusta hacer a Jorge? Ya cuando llega a su casa y se aparta de todo el reflector, ¿qué es lo que le gusta hacer a Jorge? A mí me encanta echar una buena comida con un vinito en un buen restaurante con mi familia. Y yo de salir con amigos, honestamente no. Si lo era hace algunos años un poco, ahora nada. Yo prefiero estar con mi familia, comer con mi familia, estar después en casa viendo una buena serie. Me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho hacer ejercicio, aunque me cuesta mucho bajar de peso porque tengo un problema de tiroides, pero pues es lo que hago en el día a día, Mi trabajo, mi familia, una buena comida, y ejercicio. Eso es lo que a mí me tiene contento. Viajar también me encanta, En la medida que se puede, con el trabajo o de vacaciones, viajar me encanta. Sí. La otra vez escuché que decías que en Utah no hay mucho que hacer. Ahí tengo unos amigos para que te digan cosas buenas que se pueden hacer ahí. Porque ¿pero qué? Que me digan qué se puede hacer. Es pueblo quieto, es el lugar más aburrido del mundo. Los domingos
te picas la nariz porque no hay más cosas que hacer en Salt Lake. De verdad es increíble, estuve ahí como 3 semanas y me moría del aburrimiento. O sea, ya, bueno, ahí sí bajé un poco de peso porque yo creo que hacía como 15 horas al día de ejercicio. Pero más allá te voy a recomendar unos amigos, te van a decir ¿Sí? qué hay que hacer ahí en Utah, en Salt Lake en específico. Ajá. Porque, ¿qué le recomiendas a las personas que se quieren dedicar a esto? ¿Cuál sería tu consejo? Primero, que se preparen mucho, que estudien. La universidad para mí es clave. Muchas veces ya no te alcanza para otras carreras ni la universidad, tienes que tener una maestría y doctorado, ¿no? Aquí yo sí recomiendo la universidad y sobre todo si pueden estudiar comunicación, luego que se avienten un cursito de cronista deportivo, no sé si exista la escuela de Raúl del Campo, pero es muy buena. Cursitos diplomados de dicción, porque es muy importante. Yo escucho por ahí 1 o 2 narradores de la actualidad, sobre todo uno que tiene 0 dicción. El otro día se lo dije y se enojó. Pues bueno, o sea, no aceptan, muchos jóvenes de ahora no aceptan consejos crítica, de la gente ni la crítica, y de los que ya llevamos muchos años en esto creen que lo hacemos porque nos caen mal o cosas así. Yo les recomiendo un buen curso de dicción. No importa la voz, porque muchos dicen, necesito tener buena voz. No, tienes que tener buena dicción, un buen ritmo para narrar, el conocimiento, si no quieres ser narrador, quieres ser analista, obviamente si se puede, de todos los deportes, en lo personal, yo conozco pues, prácticamente de todos, y esa sería mi recomendación. Y la principal es que piensen que van a trabajar cuando todos los demás descansan y están viendo la tele divirtiéndose. Excelente. Pues Jorge, te agradecemos mucho esta entrevista, es algo corta pero significativa para nosotros. Nosotros estamos en esa lucha de querer dedicarnos a esto. Ajá. Y te agradecemos mucho que nos hayas apoyado. Si nada a cambio, es un caballero. Solo fue por un contacto en Twitter y hoy aquí estamos, ¿no? Un poquito de espera, pero ya se pudo. No, es parte de picar piedra y de estar ahí. Jorge, te agradecemos mucho que sigas siendo este pilar deportivo, porque de estas voces que uno identifica cuando escucha fútbol, Christopher. está Jorge Pietrasanta sin duda con la Alfombra Roja y Caravanas. Ya nos le preguntamos muy rápido, incursionaste en los videojuegos también, ¿verdad? ¿Estuviste prestando tu voz en videojuegos? Sí, algo. Y ya hoy en día no lo haces. No lo hago, y llegaron a tener contacto conmigo para el FIFA después de Bermúdez y de Peláez, pero creo que decidieron hacer un deal con, me parece que fue con ESPN. Sí, con Fernando Palomo con Fer, y con Mario Fer Kempes. y también, exactamente ellos dos, ¿verdad? Matador, ajá. Ajá, no sé si Ciro también hizo algo de eso. Ciro, porque pero ya no se dio después. Y bueno, ya sabes lo de la lucha, que fue muy exitosa sobre todo. Luego hicimos muchas cosas ahí en videos de eso. Pues Jorge, solo te pediríamos un favorzote. ¿Nos podrías despedir con un de Alfombra Roja y Caravanas? Con mucho gusto, de parte de Pietra, de Alfombra Roja y Caravanas. Claro. Gracias. Que sí, de HD, alta definición. Excelente, amigos, de aficionado a aficionado. Una vez más, gracias a Christopher. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.